Esta noche en el sur de la frontera, flujo de remesas en países del Triángulo Norte se mantiene estable según los últimos reportes. Ferias de reclutamiento de ICE buscan contratar 10,000 agentes federales. Trump firma decreto que impone una tarifa de $100,000 a visas H-1B. Y mes de la herencia hispana continúa en Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar de migración. Vamos a comenzar precisamente con una información que mantiene aún expectantes a las autoridades y todavía reaccionando. Y es que un tiroteo se registró este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Dallas, Texas. Dejó al menos 3 muertos y varios lesionados, según han estado informando las autoridades estadounidenses. El sospechoso, que falleció a causa de una herida autoinfligida, disparó a las instalaciones de ICE al noreste de Dallas desde un edificio aledaño. Esto lo dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Los fallecidos son posiblemente migrantes que estaban detenidos en el edificio, según ha añadido esta portavoz, que especificó que ningún agente de ICE o policía local se encuentra entre las víctimas fatales. A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce aún el motivo de este ataque, varios funcionarios del gobierno de Donald Trump, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance, lo vincularon de inmediato con, y cito, violencia, y tras las amenazas contra, y cito, las fuerzas del orden. Vamos a hablar ahora de otro tema, y es que a pesar de las duras políticas migratorias de los Estados Unidos contra los inmigrantes, el flujo de las remesas se mantiene, según los datos del Banco Central de Reserva. Según un informe de la organización Climate Central, reveló que entre los meses de julio y agosto a nivel mundial se registraron olas de calor que superaron los 45 grados, es decir, las más altas en la historia. El calor extremo, con temperaturas diurnas y nocturnas peligrosamente altas, afectaron a millones de personas en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, y reiteró la importancia de las alertas tempranas y los planes de acción contra el calor. De acuerdo con el Centro Meteorológico Mundial de Beijing, China, durante las últimas semanas de agosto del presente año, las temperaturas máximas superaron los 42 grados en parte de Asia Occidental, el sur de Asia Central, la mayor parte del norte de África, el sur de Pakistán y el suroeste de Estados Unidos, con máximas que sobrepasaron los 45 grados. El análisis de Climate Central arrojó que 1 de cada 5 habitantes del mundo, es decir, 1,800 millones de personas, soportó un calor extremo durante esos meses. Las ciudades de Europa y Asia encabezaron la lista de las zonas con más episodios de calor extremo, aunque América Latina y el Caribe también registraron temperaturas fuera de lo habitual, incluso en regiones que estaban en tiempo lluvioso. En el caso de Irán e Irak, las temperaturas máximas rebasaron los 50 grados, que provocó interrupciones en el suministro de electricidad y agua, así como la suspensión de clases y el trabajo. El cambio climático está pasando factura en el mundo. El calor extremo ha sido el vehículo principal para los incendios forestales catastróficos que han costado vidas y ha deteriorado la calidad del aire. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y en medio del temor por deportaciones, los migrantes guatemaltecos batieron un nuevo récord en el envío de remesas. Detrás de cada dólar enviado hay historias de esfuerzo, miedo y sacrificio. En medio de un clima de creciente incertidumbre migratoria, los guatemaltecos que radican principalmente en los Estados Unidos han vuelto a demostrar su resiliencia y compromiso con sus familias. Según el Banco de Guatemala, solo en agosto se recibieron 2.368 millones de dólares en remesas, una cifra sin precedentes que marca un nuevo récord. Esto se suma a una tendencia sostenida de los últimos 4 meses por ingresos que han superado los 2.000 millones. En los primeros 8 meses del año, el país ha acumulado 16.861.7 millones de dólares en remesas. Esto representa un incremento del 19.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las proyecciones para el cierre de 2025 apuntan a un ingreso total de 24.521.6 millones.
Y según las últimas cifras publicadas por el Banco Central de Honduras, el ingreso de remesas familiares al mes de agosto de este año refleja un crecimiento de un 25% con relación al año anterior, divisas que fortalecen la economía. En el mes de agosto del 2024, el país recibió 6.354.7 millones de dólares en remesas familiares y al mismo mes de este año ya han ingresado 7.940.6 millones de dólares, que representa un incremento de 1.585.9 millones de dólares de manera interanual. Los economistas aseguran que este aumento en el ingreso de divisas es muy importante para la economía nacional. Aproximadamente un crecimiento interanual del 25%. Obviamente que esto viene a fortalecer la economía de los hogares. Recordemos que estos flujos de dinero, pues al ingresar a los hogares aumentan su capacidad de consumo, aumentan o les sirven para tener mejores accesos a servicios de educación, a servicios de salud. Entonces definitivamente que es positivo. Obviamente esto pues es el origen de este incremento que no estaba contemplado al inicio de año, es precisamente por estos fines precautorios. Los empresarios son optimistas y esperan que el incremento en el flujo de remesas y de las divisas por la exportación de café mejoren el movimiento económico del país al finalizar este 2025. Esperamos que ahora con el aumento que ha habido en base a las remesas, el aumento que hubo en el café, sí esperamos empezar a ver un poco más de liquidez en el mercado, que esto puede venir a ayudar más en temas de la Navidad, donde el comercio se mueve bastante. Los economistas del sector privado aseguran que el aumento del 25% en el ingreso de remesas familiares podría generarle al país unos 12.000 millones de dólares al finalizar este 2025. Bueno, lo que nosotros le podemos mencionar es que el Banco Central tenía estipulado cerca de 10.000 millones. Nosotros muy probablemente como país vamos a superar esto. Estaríamos entre los 11.000 o 12.000 millones de dólares probablemente para finales de diciembre, al ritmo que está creciendo las remesas familiares. Esto ante las políticas migratorias fuertes de los Estados Unidos, ¿no? Es necesario, vuelvo y repito, ver cómo hacemos que estos 12.000 millones de dólares que podamos tener a final de año se mantengan en la economía y no retornen a los Estados Unidos a través de compras. Las remesas familiares son el único ingreso para miles de familias hondureñas y estas son destinadas para el consumo en su mayoría. Y esto ayuda a dinamizar la economía nacional, aseguran los economistas. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Ponemos una pausa al tema de las remesas para saludar a Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto que estés con nosotros. Entre otras informaciones, sabemos que se ha conocido de nuevos cambios en el examen de ciudadanía en los Estados Unidos. Adelante, Ernesto, buenas noches, un gusto. Un gusto saludar a los compañeros de la red de noticias Alba Visión. Me he trasladado hasta el corazón de San Salvador, lugar donde les estaremos transmitiendo en los próximos minutos todas las noticias que han acontecido a nivel de la región y también lo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos en cuanto a estos cambios en las políticas migratorias. Iniciamos de inmediato con el orden de información y es que logramos platicar con una abogada experta en temas relacionados al fenómeno migratorio, a estos cambios en el proceso de la solicitud de ciudadanía. Y es que cabe recordar que antes esto tenía una tardanza y una respuesta de un mes que se les estaba dando. Ahora podría llegar incluso hasta los 8 meses. Una decisión que podría afectar a aquellas personas que desean naturalizarse como ciudadanos estadounidenses. Más detalles en el siguiente informe. Es como 8 meses, pero está variando. Eso es como 80% de los casos. Como parte de las rigurosas medidas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, se ha conocido de un ajuste en los estándares de revisión para considerar si alguien es apto o no para naturalizarse como ciudadano, pues ahora deberán de cumplir más criterios. Caso contrario, este proceso será denegado. Básicamente había debates en el pasado si puede incrementar el número de preguntas y puede cambiar el contenido. Dice que unos 75% del contenido es igual, no ha cambiado tanto, pero, por ejemplo, ya tiene que contestar unos 12 preguntas de 20.
para empezar. Y luego va a haber mucho más información sobre la historia de los Estados Unidos y también de ciertas enmiendas, ¿verdad? Y estaba como revisando, es interesante, por ejemplo, sobre el presidente Dwight Eisenhower, va a haber más preguntas sobre él, sobre décima enmienda, ¿verdad? ¿Qué es? Y en vez de decir, puede decir una guerra que pasó en el siglo pasado, ¿verdad? Y la gente puede decir, por ejemplo, la guerra de Corea. Ahora lo que va a pasar es que tienen que hablar un poquito del porqué de la guerra de Corea, por ejemplo. Entonces, en cierta forma entiendo, ¿verdad? Yo creo que hay este orgullo y responsabilidad de hacerse ciudadano. Pero ¿qué pasa si los candidatos a la ciudadanía están casados con una persona que tiene un estatus migratorio regular? ¿Les puede o no afectar en este proceso? No hemos visto esto solamente si, por ejemplo, es alguien con un récord sumamente malo, ¿verdad? Entonces quizás hay un peligro que puede buscar esa información de la persona, pero realmente el enfoque de la naturalización es en el aplicante, ¿verdad? Porque hay otras formas de buscar gente que tiene antecedentes penales o una orden de expulsión. Y es un dilema, ¿no? Porque tiene que decir la verdad en la aplicación. Y eso es importantísimo. La semana pasada, bueno, una persona mayor de edad y se olvidó de un arresto. No puede cometer errores ahorita más que nunca. Entonces, debe revisar, debe tomar las huellas en una agencia que se llama LiveScan. Están en todas partes de los Estados Unidos y puede tener los resultados uno si ha tenido problemas fuertes penales, pero yo creo que si tiene preguntas, si hay una persona vulnerable en su casa y no sabe si debe aplicar, puede consultar con un abogado, no notario público, porque los abogados son las personas calificadas para dar consejo legal en esos casos. Estas nuevas regulaciones se suman a otras iniciativas, como el acceso a ciertos visados y revisiones de quién puede entrar o no al país del norte. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado en los últimos días que están contratando a más de 10,000 personas con el objetivo de continuar con los operativos migratorios en el país del norte. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha reforzado sus intentos de reclutamiento con una campaña que convoca a los estadounidenses patrióticos a sumarse a sus filas a cambio de grandes beneficios. Uno de estos es un pago de hasta $50,000. Pues hay gran preocupación en centros urbanos, principalmente como California, Los Ángeles en concreto, y el área metropolitana de esta ciudad, porque los operativos por el momento al parecer han entrado en una pausa que creo que está relacionada con la contratación de este nuevo personal y su obligado entrenamiento, porque van a tener que entrenarlos para cumplir la meta de 1 millón de deportaciones antes de enero del próximo año. Entonces, esperamos que en las próximas semanas o próximos meses, pues se van a reactivar esta clase de operaciones masivas, lo que preocupa y existe gran temor en la comunidad inmigrante. Lo que más llama la atención de este proceso es que los aplicantes son hispanos o descendientes de familias inmigrantes. Sí, no es la primera vez en la historia moderna de este país que eso se da. Ya lo vivimos en los 80s, cuando no se llamaba ICE, sino que llamaba INS, en donde eran agentes de origen hispano cazando a inmigrantes de origen hispano, latinoamericanos, y gente de la misma comunidad reportando
a las autoridades migratorias la ubicación de personas para su deportación. Pero en general creo que es una comunidad que está con un gran temor porque son familias mixtas. Todas nuestras familias son familias con estatus mixto. Esta, como otras campañas más, que han sido impulsadas por el gobierno de Trump, forman parte de un esfuerzo para aumentar drásticamente las deportaciones de los indocumentados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Bueno, es parte de la información que les teníamos. Definitivamente en nuestra próxima emisión les estaremos ampliando más detalles relacionados al fenómeno migratorio. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por todos estos importantes temas que nos has compartido. Un gusto saludarte, que pases una feliz noche. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. El tráfico de personas es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades del estado de Kansas y mantienen un programa de ayuda a las víctimas. La periodista Marcela Rivera conversó con el fiscal general de Kansas y demás autoridades estadounidenses sobre cómo operan las estructuras en ese lugar de los Estados Unidos. Los traficantes operan con el miedo y explotan las vulnerabilidades, cualquiera que ésta sea. El miedo de regresar al país de origen, a ser llevados a la policía o a ser deportados son algunos de los temores de las víctimas de trata de personas con fines laborales, quienes en su mayoría son inmigrantes. Tenemos una visa que se llama visa H-2A y es donde un empleador estadounidense puede ofrecer esta visa a un trabajador migrante y le permitirá al trabajador ser empleado en los Estados Unidos para fines agrícolas. Ahora bien, el problema es que esencialmente el trabajador está en el país con básicamente la voluntad del empleador y si ese empleador ha tenido varios propósitos pueden recaer sobre el trabajador. Gran parte de la trata de personas ingresa por la frontera de Estados Unidos y México. Muchos pagan a los coyotes para poder ingresar de una forma ilegal a ese país, con la esperanza de conseguir un trabajo, pero en algunas ocasiones se convierten en víctimas, entre las que se encuentran salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Después te dirán que tienes que pagar esta cantidad de dinero y tendrás que saldar tu deuda, y saldar esa deuda pronto se convierte en la peor parte de la trata de personas. En el caso del estado de Kansas, es un destino que ofrece oportunidades legales debido al amplio sector agrícola que se tiene, pero también hay quienes están de forma irregular.
Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Bueno, la legislatura de Kansas le da crédito a la Junta Asesora sobre Trata de Personas con el fiscal general. Mi oficina juega un papel de liderazgo y reúne a los encargados de formular políticas, individuos del sector privado, todas las personas que tienen algún papel en el tratamiento del problema de la trata de personas. Lo difícil de trabajar con casos de explotación laboral es que tenemos a todas las personas en un negocio sin determinar quién es la víctima y quién está trabajando legalmente. Parte del problema es también que las personas que están acá sin la documentación requerida no nos quieren decir cuál es su nombre verdadero, dónde viven, cuándo vinieron, ni de dónde son. Los criminales implementan mecanismos para poder controlar a las víctimas, ya sea a través del abuso de sustancias, de los documentos de inmigración o identificación. Para las autoridades también existen indicadores como los tatuajes. Aunque puede ser algo de moda, puede tener un significado oculto. Pero, ¿quién usa corona? Los reyes. ¿Pero qué tienen los reyes? Poder, territorio. Muchas veces los traficantes o las víctimas de trata pueden tener un tatuaje de corona. Por ejemplo, las cosas que la gente pone en sus tatuajes a menudo dicen mucho. Si tienen un signo de dólar, ¿qué es importante para ellos? El dinero. ¿Qué pasa si es el rey? Si es el tatuaje de la corona. Digamos que tienes una mujer detenida que tiene el tatuaje de una corona en su cuello con el nombre de un hombre en él. En Estados Unidos, la explotación laboral representa el 80% y la explotación sexual un 20%. En este último caso, las víctimas tienen características en común, además de las amenazas constantes con las que viven, si se les quitará la comida o su refugio. Lo que vemos en el tráfico sexual es un entorno familiar violento. Cuando un niño experimenta algún tipo de trauma, generalmente son agresiones sexuales y violencia doméstica, y eso no es inusual en nuestras víctimas de tráfico laboral tampoco, ya sea que provengan de algún tipo de entorno familiar traumático o la situación actual sea una situación difícil o peligrosa, algo que les costaría dejar donde están actualmente e ir a otro lugar. En Kansas implementan estrategias de atención a víctimas de traficantes que podrían rondar los $250,000 en un año, monto que podría incrementar. A nivel mundial se estima que 27 millones de personas son explotadas laboralmente, en servicios y en el comercio sexual. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias, Marcela, por tu reporte. Pero no solamente la explotación laboral y sexual son los problemas que enfrenta la ciudad de Kansas, sino también el tráfico de drogas, cuyas organizaciones criminales mantienen en constante cambio su forma de operar. Topeka tiene una población de 170,000 habitantes. Hay actividades de pandillas y cosas así, pero muchas de estas son de pequeños traficantes que tienen una o dos personas que se dedican a ello, o son personas individuales, como lo puede ser su esposo, el novio, la madre de un niño y niños que realicen actos sexuales a cambio de narcóticos. Uno de los cambios que vale la pena destacar es que el tráfico a través de la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido. Esto lo podemos ver con el fentanilo que se ha incluido en nuestras investigaciones. Una de nuestras prioridades principales es interceptar embarcaciones con este tipo de droga y el volumen de envíos que llegan a los Estados Unidos. Kansas es a menudo un lugar donde pasan los envíos porque tenemos la carretera interestatal que viene de Texas y la otra carretera que cruza el país. Y a propósito de estos temas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al tráfico de drogas. Dijo que quienes transportan drogas amenazan los intereses de ese país y su seguridad nacional. But when you traffic drugs into the United States, you're meddling into the internal affairs of America. When you are pushing drugs towards the United States of America, you are a direct threat to the national security and the national interest of the United States. And that's what we're addressing here. Contarles ahora que el presidente Donald Trump anunció una nueva tarjeta dorada para la A1B, para ese tipo de visa, para los que soliciten un permiso de residencia para los Estados Unidos. Una tarjeta dorada es un tipo de permiso de residencia para los Estados Unidos propuesto por el presidente Donald Trump que permite a los inversionistas un camino hacia la residencia y la ciudadanía, pero si se comprometen a invertir al menos $5 millones a proyectos dentro de Estados Unidos. Información oficial contabilizan unas 70,000 personas ya se han apuntado a la lista de espera del visado de oro o Golden Card.
que el presidente Trump lanzó a principios del mes de abril. Según declaraciones del secretario de Comercio Howard Lutnick, los interesados dejaron sus datos en la página web del programa, que promete procesar las solicitudes muy pronto. Viendo es que en la dirección del presidente Trump de detener la migración irregular, también no solamente ha afectado a nuestros migrantes irregulares, sino que quiere también afectar a los migrantes que quieren entrar de forma regular a los Estados Unidos. La visa H1B es una visa especial para aquellas personas que, por decir, son genios o son trabajadores de primera línea en cualquier parte del mundo, gente que se ha destacado, que se ha preparado académicamente y sobresalen. También Washington exigirá un pago único de $100,000 a las empresas empleadoras para conceder visados H1-B para profesionales altamente calificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor. Hoy, con esta medida, lo que pretende es que poner un arancel de $100,000 al año solo por entrar, más toda la documentación que tiene que presentar. Quiero decir que realmente esto va dirigido, y quienes lo van a pagar son las empresas que van a contratar a estas personas. Al final viene a impactar en América Latina, en nuestros países, a limitar a nuestras personas o a nuestros estudiantes que son genios, o personas que quieren optar por un trabajo con una empresa como Google, como Apple, o otras empresas tecnológicas o multinacionales en el mundo. Para el representante del Instituto Salvadoreño del Migrante, ve con mucha preocupación este tipo de programas en materia de visas, ya que con las políticas represivas que existen actualmente contra los migrantes, se puede esperar que el Ejecutivo imponga un arancel para las contrataciones de puestos de trabajo en el sector de la agricultura, hotelera, entre otros. Al final, lo que nos puede preocupar es que el presidente Trump también, así como está poniendo este arancel que es alto, también vaya a pensar en querer poner un arancel para las visas, para aquellas personas que van a la agricultura, a servicios varios en Estados Unidos. Y sabemos que una de las cuestiones que se ha estado dando o se ha estado proponiendo es que llegar de forma a Estados Unidos es a través de una visa de trabajo, ya que solamente hay a través de una petición familiar, asilo, refugio, o que usted se case con una persona estadounidense. Nos preocupa que estas medidas vayan aumentando. Al final también sabemos que la visa dorada, por decirlo así, es realmente para multimillonarios. Esto es para personas que tienen mucho dinero en Estados Unidos y realmente es una élite en el mundo que no va a afectar realmente en gran parte a las poblaciones que quieren llegar a trabajar a Estados Unidos. El mandatario ha criticado anteriormente el visado H1-B al considerar que, además de incentivar la contratación de estadounidenses, fuerza un corte a la baja de las bases salariales. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y nuevas restricciones para solicitantes de la visa H1B destinada a profesionales calificados impactará tanto a los postulantes como en las empresas de tecnología. Tenemos un análisis. El pago de los $100,000 para las visas H1B no será un pago anual. Este será aplicado únicamente a visas nuevas. Y quienes la tengan y se encuentren fuera del país norteamericano pueden salir y regresar, así como frecuentemente lo hacen sin efectuar este pago, aclaró una vocera presidencial de la Casa Blanca. Sin embargo, esas nuevas disposiciones ocasionarían impactos en empresas de tecnología, ciencia, ingeniería y matemática, ya que según expertos migratorios, de querer contratar un nuevo extranjero, será la empresa quien deberá cancelar los $100,000. Lo que pretende es que poner un arancel de $100,000 al año solo por entrar, más toda la documentación que tiene que presentar. Quiero decir que realmente esto va dirigido, y quienes lo van a pagar son las empresas que van a contratar a estas personas.
que las personas que reciben los visados H1B no perjudican las perspectivas económicas de las personas nacionales estadounidenses que también cuentan con las mismas calificaciones profesionales, sino que por el contrario, estas personas trabajadoras extranjeras con la visa H1B contribuyen sustancialmente. La visa H1B permite a las empresas estadounidenses contratar a profesionales calificados en áreas de informática y matemática. Según datos de los últimos años, el 23.1% de los trabajadores en esos rubros eran extranjeros. Estas nuevas restricciones podrían ocasionar la deserción de los migrantes en esas empresas. Podría definitivamente cerrar oportunidades para personas que cuentan no solamente con las calificaciones, la experiencia y que pudieran convertirse en buenos candidatos. Personas que quieren optar por un trabajo con una empresa como Google, como Apple, otras empresas tecnológicas o multinacionales en el mundo. Además, la vocera presidencial de Estados Unidos aclaró que esta nueva tarifa no será aplicada para renovaciones ni a titulares de visas actuales. Anualmente, un aproximado de 85,000 profesionales solicitaban este tipo de documentos según últimas cifras. Un informe de Carla Araniva. Al menos 2 años en prisión podría pasar una persona que cometa fraude de pasaporte o visa en los Estados Unidos. El avance tecnológico y el sistema de seguridad hacen más difícil su falsificación, dice el agente especial interino del Servicio de Seguridad Diplomática. Sin embargo, los criminales se mantienen operando de maneras distintas para lograr su objetivo. En algunas ocasiones consiguen que personas tengan pasaporte legal, pero con otro nombre y otra fecha de nacimiento. Lo que estamos viendo son delitos en los que alguien dice nos parecemos, quiero viajar con tu pasaporte y tú estás bien con eso. Puede burlar algunos sistemas, pero a veces no. Esto se considera un fraude de pasaporte. Lo que percibimos, principalmente, es que personas se van a la red oscura, donde roban identidades para luego aplicar a un pasaporte con una declaración falsa, lo cual es un delito federal. El fraude más común que se tiene en las visas, que está vinculado al tráfico de personas, tiene mucho que ver con las H2A y H2B. La diferencia entre ambas es que una le permite a las personas trabajar en el sector agrícola y otra para trabajos como construcción, hotelería, entre otros, y cuyo objetivo es quedarse en el país de forma permanente. En otros casos son las personas que tienen visas de turista que inician con jornadas laborales. Hay mucho fraude en Miami. Puede ver alrededor de la oficina y darte cuenta que hay muchos casos importantes de personas que se hicieron pasar por diplomáticos o inversionistas con identidades falsas para atraer a personas de negocios a tratos comerciales que no eran verdaderos. Vemos algunos fraudes con visas de inversionistas, algunos con las que le llaman la e-visa. Si tú vienes a los Estados Unidos, tienes que mostrar la prueba de fondos, que vienes a hacer el bien, que tienes los fondos para hacerlo, pero hay fraude en ese programa. Con países centroamericanos se mantienen relaciones estrechas para combatir con mayor efectividad las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a El Salvador. También contamos con la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador, que es una instalación dirigida por el Departamento de Estado, donde llegan personas de diferentes países para capacitarse en temas como investigaciones, protección, delitos cibernéticos, etc. Estamos capacitando los policías y la gente que vienen a aprender cómo detectar las irregularidades, se puede decir. Y pues El Salvador es un gran amigo de nosotros en la región y queremos seguir esa coordinación. Es parte de poder trabajar juntos, ¿no? Cada uno tenemos nuestros esfuerzos y conocimientos de diferentes partes y aspectos de una investigación, y cuando podemos trabajar juntos ayuda para poder combatir este esfuerzo que nos está afectando a todos. Ese trabajo está a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, quienes aplican la ley federal del Departamento de Estado. Su misión es proteger a activos diplomáticos, personas, información,
combatir los crímenes transnacionales relacionados al fraude de visas y pasaportes, así como investigar casos de tráfico de personas. Algo que es único de nosotros es que somos la agencia con mayor presencia en todo el mundo, operando en más de 275 puestos diplomáticos estadounidenses, en más de 170 países y en más de 30 ciudades en Estados Unidos. Además de la detención de criminales, su apuesta es a la prevención de los delitos, por considerarse más benéfico evitar el sufrimiento de las personas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. La incertidumbre se ha convertido en el diario vivir de la comunidad latina que reside de manera irregular. Un analista señala los principales desafíos que enfrentan ante las redadas masivas. Una de las cosas importantes que creo que las víctimas deben saber y que tratamos de concientizar sobre ello, y nuestros socios federales también, es sobre la existencia de lo que se llama la visa T, que no es técnicamente una visa, pero es un estatus migratorio que creó el Congreso para las víctimas de tráfico de personas. Es un estatus legal dentro de Estados Unidos que se obtiene si ellos colaboran con las autoridades para detener a los traficantes. Esto les permitirá estar de forma legal en Estados Unidos, incluso si el ingreso fue de forma irregular. Vamos a la pausa. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora saludamos a Oscar Issue, él es abogado en Los Ángeles. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Hola Roxana, muy buenas noches. Qué gran gusto el mío poder estar con usted para informarlos por este medio. Me presento rápidamente. Soy el abogado Oscar Issue, soy abogado en Los Ángeles, California. Muy orgullosamente de padres centroamericanos. Placer, honor y privilegio estar con ustedes esta noche. Abogado, ¿qué es una green card y cómo puedo obtenerla? Una green card es una tarjeta verde, la famosa tarjeta verde, que prácticamente es la residencia permanente que le da estadía legal en Estados Unidos, como se escucha, permanente. Por eso se dice Permanent Resident Card. Ok, ¿cómo se obtiene? Hay diferentes maneras de obtenerlas. Una de las maneras más comunes, por ejemplo, un ciudadano americano, hijo de 21 años, más de 21 años, si tiene padres salvadoreños, por ejemplo, y los padres salvadoreños nunca han llegado a Estados Unidos, esto solamente es un ejemplo. Entonces, en este caso, el hijo ciudadano americano de 21 años lo puede peticionar, o en otras palabras, en las palabras famosas, lo puede pedir. Eso se llama la petición I-130, que es simplemente la petición. Siempre y cuando la petición es el problema, la cosa de la petición, o sea, el punto de la petición, es probar que hay relación entre el hijo ciudadano americano 21 años o más y el madre o padre. Listo. Después de la petición I-130, aquí es donde se agarra la residencia permanente. Se hace el procedimiento consular. ¿Qué es el procedimiento consular? El procedimiento consular es después que la petición ya esté aprobada, lo va a recibir la embajada en El Salvador o en el país de su origen, en la embajada de Estados Unidos, en El Salvador, disculpe. Ahí le van a pedir un formulario que es el formulario DS-260. Es un formulario larguísimo. Y también le van a dar le van a pedir un affidavit of support. O sea, por ejemplo, alguien que se haga cargo financieramente si algo es lo que le logra pasar.
y esta persona o personas, porque puede ver hasta 2 personas, lo promocionan entre comillas. O sea, dice, yo tengo suficiente dinero para mantener a la persona para que no sea un cargo al gobierno. Después que este proceso esté aprobado, entonces agarran su pasaporte y le estampan la visa de inmigrante. ¿Qué es la visa de inmigrante? Quiere decir que la persona va a emigrar a Estados Unidos y ahí va a agarrar su residencia permanente. Último punto. Es muy importante que tienen que entender 2 cosas. Uno, que una visa no inmigrante es como una visa que usted no tiene la intención de emigrar, como por ejemplo una visa de trabajo, una visa de turismo, que entra a Estados Unidos y regresa. Y 2, la visa de inmigrante, que usted tiene el punto, la intención de emigrar permanente a Estados Unidos, y ahí es donde usted agarra la famosa Green Card. ¿Casarse con un ciudadano estadounidense proporciona automáticamente la Green Card? Excelente pregunta, Roxana, y la respuesta es no, porque Roxana, en su pregunta usted usa la palabra automáticamente. Lamentablemente, con las leyes, por lo menos aquí en Estados Unidos, nada es garantizado y nada es automáticamente. Lo único que sí es garantizado y automáticamente en Estados Unidos es que usted le va a pagar impuestos al tío Sam. Después de ahí, no hay absolutamente nada automático y nada garantizado aquí en este país. Ahora, si una persona se casa con un ciudadano americano, es un proceso muy similar. Por ejemplo, si la persona está adentro y entró con una visa de turismo, o sea, si su entrada es legal y se casa con un ciudadano americano, entonces ahí ya se hace una petición, la misma petición que le acaba de mencionar, la I-130, que es petición ahora de esposo o esposa ciudadano americano a extranjero. Eso es la I-130. Pero durante la I-130, ahora, como en el ejemplo pasado que le dije de relación de hijo a madre, ahora la investigación es la investigación de esposo-esposa a extranjero. ¿Cómo se comprueba eso? Se comprueba con fotos, con cuentas de banco, si tienen hijos, si están divorciados, y una entrevista famosa aproximadamente de 1 hora. Y en la entrevista hay 2 tipos de entrevista. Uno, cuando la esposa y la extranjera llegan los 2 y le hacen preguntas, esa es la primera. Y la segunda se llama una entrevista Stoke, que es una entrevista Stoke. La entrevista Stoke me ha tocado varias veces cuando he representado a la gente. Es cuando la gente piensa que hay un fraude, como por ejemplo un matrimonio de arreglo. Ahora, ¿cómo se puede ver eso? Muy fácil. Póngale que un extranjero se casa de 30 años, se casa con una señora de 70. Entonces ahí hay algo raro y obviamente por obvias razones van a hacer una entrevista Stoke. Una entrevista Stoke lo que es que separan a la esposa y le hacen preguntas muy específicas, como por ejemplo, ¿dónde propuso matrimonio tu novio? ¿Dónde compró el anillo? ¿Cuánto le costó? ¿Cómo se llama el perro del primo? Por ejemplo. Entonces, el oficial apunta esas preguntas. Después sale la esposa, la extranjera, y entra el ciudadano americano o la ciudadana americana, esposo o esposa, y le hace las mismas preguntas. Yo he escuchado historias que a una persona le han dicho dónde compró el anillo y la persona ha dicho, porque no se le ocurrió nada, mi abuela me lo dio. Después le preguntaron a la esposa y la esposa dijo, oh, él me dijo que lo compró en una tienda cerca del Walmart. Entonces, obviamente, ahí por obvias razones, como se pueden ver, el oficial va a pensar que es un fraude. Por último, si una persona hace un fraude, lo van a clasificar con un 204C, que quiere decir que por su vida permanente en Estados Unidos, jamás va a ser un residente permanente, nunca va a poder obtener un beneficio migratorio por su mentira fraude que hizo en una petición por matrimonio de fraude. ¿Por qué debo contratar a un abogado migratorio para obtener una Green Card? Es lo más importante contratar un abogado migratorio porque el abogado migratorio tiene el poder, o sea, tiene la licencia para poder representarlo en las oficinas de UCIS. Por ejemplo, un ejemplo tan fácil, y disculpe que tengo que tocar este tema, pero es la realidad de las entrevistas hoy día y yo pienso que es mucho beneficio para nuestros televidentes que escuchan. En la última entrevista que yo tuve, una venezolana se casó con un ciudadano americano. Entonces me contrataron a mí solamente para ir a la entrevista porque otro abogado ya había hecho el trámite. Ok. Cuando yo llego, yo inmediatamente noto que el oficial está muy raro con la clienta de Venezuela, demasiado raro. Y empezó a hacer preguntas como cómo se conocieron, dónde se conocieron. Y algunas de esas preguntas empezó él a hacer preguntas muy inapropiadas, preguntas sexuales. Ahora,
La razón que yo inmediatamente dice objection, o sea, objecioné a eso, es porque uno, las relaciones íntimas que una pareja tiene no es relevante hacia el amor verdadero. Esa es una. Y dos, él lo estaba haciendo con propósito para harass, o sea, para abusar del proceso. Entonces, por eso es importante. Ahora, si yo no hubiera estado ahí, seguramente la señorita y el señor empiezan a hablar cosas innecesarias, cosas privadas, cosas íntimas, cosas no apropiadas. Entonces, es la razón muy importante que usted debe de contratar un abogado. Y por último, una de esas preguntas decía si en algún momento había violado alguna ley de Estados Unidos. Ella puso no, pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ella entró con una visa de turismo. Ella se quedó con la visa de turismo. Al ella quedarse, ella violó una ley de Estados Unidos. ¿Cuál es la ley? La ley que de la visa B1, B2, que solamente tiene 6 meses para entrar. Entonces yo le digo, mira, aquí violaste esta ley, tienes que poner sí, porque si pones no, ellos pueden poner que es fraude. Empezó, que yo no violé ninguna ley. Ok, ¿quién es el experto? ¿Tú o yo? Entonces tienes que poner sí. Eso es un ejemplo, Roxana, de los miles por qué una persona debe de contratar a un abogado. ¿Cuál es su análisis con todos los cambios de la política migratoria del presidente Trump? Son tiempos de locura, Roxana. El presidente Trump está cambiando absolutamente todo. Un ejemplo, por ejemplo, ahora antes un permiso de trabajo se podía obtener gratis si tenía, por ejemplo, una petición de asilo. Un ejemplo rápido. Hoy día ese proceso cuesta $550 solamente por el trámite de un permiso de trabajo. Es una locura, Roxana, es una completamente locura. Ahora, es mi entendimiento también que el presidente Trump está agarrando a las personas, está arrestando a las personas, pero también es una locura también porque contratan un abogado y el abogado saca a la persona de la prisión para empezar su proceso de en corte migratoria. Entonces, yo pienso que definitivamente, obvias razones, están muy antimigrantes, pero también están muy desorganizadas la administración Trump en respecto a la migración hoy día. Abogado, ¿qué delitos pueden provocar la deportación de una persona en los Estados Unidos? La deportación no le pone un delito, sino que le pone una final removal order, una orden de deportación final. Ahora, ¿qué quiere decir si tiene una orden de deportación final? Vamos a suponer, Roxana, que una persona tiene una deportación final de deportación y se casa con un ciudadano americano 10, 15, 20 años más adelante. No puede arreglar su situación. ¿Por qué? Porque tiene esa orden de deportación. La única manera es tratar de limpiar la orden de deportación con un perdón 212 o tratar de reabrir el caso o de alguna manera. Lo que estoy tratando de decir es que con una orden de deportación no pueden hacer gran cosa y no pueden arreglar su situación migratoria. ¿Y una vez detenido, un indocumentado puede apelar para quedarse en Estados Unidos? Una persona que está detenido, está detenido. Lo que puede pedir se llama un bond hearing, o sea, una audiencia para ver si lo dejan salir él pagando una fianza. Eso es un bond hearing, no es una apelación, pero hay ciertos factores que los jueces ven. Uno, a flight risk, o sea, quiere decir que si esta persona es un riesgo para que se huye a la ley. Eso es el primero. Dos, el historial criminal de la persona. Si tiene un historial criminal, si es una persona que ha cometido fraude, si es un asesino, o sea, si es una persona que le puede presentar un peligro a la comunidad estadounidense. Ese es el segundo factor. El tercer factor es si tiene los medios y las circunstancias que sí se va a presentar a su próxima corte. Entonces, cuando está detenido, lo primero que tiene que hacer es contratar un abogado y el abogado tiene que hacer una moción en una corte y empezar un bond hearing. Así funciona esto, Roxana. ¿Qué recomendación está a la comunidad migrante con el tema, por ejemplo, de enviar a sus hijos a las escuelas o ir a trabajar y ese temor a las redadas de ICE? Definitivamente, hoy día la única recomendación que les puedo dar es que tienen que saber sus derechos. Sus derechos es lo primordial. Por ejemplo, si está en su casa, no abrir la puerta a nadie, hoy día especialmente. La policía o el ICE no puede entrar a su casa e ir a agarrarlo. Si usted está encerrado en su casa, póngase llave y no abra la puerta. Dos, si lo agarran y le empiezan a hacer preguntas, usted diga, y yo le recomiendo que no hablen y que usted exige a su abogado, que no lo está
preguntando si puede tener un abogado. No, que usted lo exige. Después dice, ok, llama a tu abogado y entonces ahí es donde usted empieza a buscar un abogado para una representación legal. Lo último que usted puede hacer es hacer admisiones que le va contra suya. Por ejemplo, una persona le dice, ¿cuál es tu estatus legal? Un agente de inmigración. Y usted dice, ilegal, entonces ahí usted ya le dio causa probable que usted no está legal porque usted lo está admitiendo. Quiere decir que lo va a arrestar y seguramente van a empezar lo va a empezar el proceso en corte de deportación contra usted. Pero si una persona dice, un ICE le dice a un extranjero, ¿cuál es su estatus legal? Y la persona dice, discúlpeme con todo el respeto, señor oficial, yo no hablo con la policía, yo no hablo con ICE sin la presencia de mi abogado, 1, y 2, tengo el derecho para mantenerme en silencio, entonces ahí usted no va a dar absolutamente nada, o sea, usted no le va a dar ninguna pista que usted está ilegal. Entonces, eso es la recomendación primordial que yo tengo para una persona que está mirando este programa hoy día. ¿Qué servicios ofrecen en su bufete? Definitivamente nosotros estamos en West Covina, Los Ángeles, California. Los invito rápidamente para que nos sigan en las redes. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Es @abogado Oscar GT. Una vez más, @abogado Oscar GT. Y el tipo de trabajo que hacemos, es temas migratorios, pero también tenemos un énfasis en todo lo que se llama en inglés personal injury, o sea, heridas personales. A pesar de todos los derechos constitucionales que son violados por ICE hacia los inmigrantes, hay más derechos constitucionales que son violados hacia los inmigrantes en parte de sus derechos para poder obtener una compensación cuando por ejemplo, están en una tienda y se caen, o cuando están manejando y los chocan de atrás. Mucho inmigrante, Roxana, y televidentes, es muy triste, ellos piensan que no tienen derechos a ganar una compensación simplemente por su estatus legal. Esto es completamente falso, esto no es correcto. Una persona, ya sea ilegal, legal, criminal o ciudadano americano, residente permanente, turista, incluso turista, no importa si es víctima de un choque de tránsito, definitivamente puede agarrar una compensación. Entonces hoy día yo me estoy dedicando mucho a accidentes de tránsito en el estado de California. Un gusto saludarlo, abogado. Qué gusto. Buenas noches. Un placer, Roxana. Muchísimas gracias por la invitación y espero verlos pronto en vivo. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Entre los meses de septiembre y octubre, la comunidad latina celebra en los Estados Unidos la herencia hispana y latina, donde dan a conocer los aportes de este grupo a la nación norteamericana. Las herencias latinas se refieren a la cultura, historia y tradiciones que las personas de origen latinoamericano han aportado y continúan aportando a los Estados Unidos y al mundo.
Esta herencia se celebra principalmente durante el mes de la herencia hispana y latina, el 15 de septiembre al 15 de octubre, un periodo que destaca las contribuciones de esta comunidad en diversas áreas como las artes, los negocios, la ciencia, el gobierno y los movimientos sociales. Lo que inició como una semana cultural para los latinos fue que en 1968, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, pasó a convertirse en todo un mes de conmemoración por orden del expresidente Ronald Reagan en 1988. Cada año en Estados Unidos, el 15 de septiembre marca el inicio del mes de la herencia latina, una celebración que coincide con las independencias de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México y Chile. Fue creada para reconocer los logros y las contribuciones de los pueblos de lo que hoy llamamos América Latina. Al iniciar este mes, Alianza Américas rendimos homenaje a los pueblos indígenas, quienes han vivido, resistido y prosperado durante siglos en nuestra tierra. Su sabiduría, tradiciones y resiliencia son la base de nuestras culturas, lenguas y comunidades y merecen ser reconocidas y celebradas. En Estados Unidos, los latinos somos ya el segundo grupo racial y étnico más grande, representando el 20% de la población. A lo largo de la historia hemos aportado con nuestras culturas, idioma, tradiciones, valores, con nuestra economía y sobre todo con nuestro amor para este país. Una de las razones por qué el periodo fue ampliado tiene que ver con la celebración del Día de la Independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, todos el 15 de septiembre, mientras que México y más al sur del continente, en Chile, lo celebran el 16 y el 18 de septiembre. Respectivamente, finaliza la ronda de fechas especiales el Día de la Raza el 12 de octubre. Mientras Estados Unidos enfrenta un declive poblacional, la población latina ha sido el motor principal de crecimiento demográfico. Los inmigrantes de origen latinoamericano somos un pilar para este país. Nuestras contribuciones sociales y económicas han apoyado a sostener a nuestras comunidades y es importante reconocer la mano de obra de inmigrantes latinoamericanos, que ha sido un gran apoyo para la recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia. Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas, según datos de julio del 2022 de la Oficina de Censos de Estados Unidos, los hispanos son la minoría racial o étnica más grande de Estados Unidos. Sus más de 63 millones de residentes hispanos representan el 20% del total de la población en el país. De hecho, hay ciudades en Estados Unidos que se revitalizaron con la nueva cultura y la actividad económica que migrantes recién llegados en el 2023 y el 2024 han creado. Pero hoy las políticas migratorias que estamos viendo están derrumbando este progreso. Las personas migrantes somos parte del corazón de Estados Unidos, porque compartimos valores de familia, de comunidad, de prosperidad y de bienestar. Las comunidades de origen latinoamericano merecemos siempre ser reconocidas y celebradas. A la vez, los representantes de la organización lamentan las políticas migratorias que se están llevando a cabo en este sector. Es por eso que piden a líderes políticos y figuras del poder reconozcan y brinden apoyo a la comunidad latina. Hoy más que nunca es fundamental que líderes políticos y personas en el poder reconozcan y celebren a las comunidades latinas. Pero es más importante no solo reconocerlo con un pronunciamiento o un post en redes, sino acciones para proteger nuestros derechos y dignidad como humanos, especialmente después de la reciente decisión de la Corte Suprema que ha permitido que el gobierno siga perfilando racialmente a quienes aparecemos latinos o hablamos español. Es necesario que sus palabras de oficiales electos se conviertan en políticas reales que defiendan nuestros derechos y aseguren la igualdad que todas las personas merecemos en este país. Los latinos como colectivo representan uno de los grupos demográficos de más rápido crecimiento del país y están remodelando todos los aspectos de la sociedad estadounidense. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y la deportación de guatemaltecos procedentes de Estados Unidos continúa, se incluye a menores de edad. Familias continúan llegando a consultar a las afueras del centro de retornados de la zona 13 cuando llegarían a aquellos menores que por diversas razones migraron hacia Estados Unidos. Esto fue explicado fuera de cámaras, otras a la espera de los que fueron detenidos en diversas redadas. En lo que va de septiembre, 3 menores han sido atendidos por migración dentro de los más de 500 que han sido deportados.
2 de ellos acompañados y 1 no acompañado. La ficha estadística del portal de la entidad señala que son oriundos de San Pedro Soloma, Huehuetenango, Escuintla y Quetzaltenango. Diversas entidades están bajo coordinación ante el posible arribo de más menores no acompañados, por lo que se está en alerta para su pronta atención. ¿Qué oficios desempeñaron los guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos y México? Esto revelan los informes migratorios. El Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, informó sobre los oficios que desempeñaron migrantes guatemaltecos en México y Estados Unidos antes de ser deportados. De enero al 9 de septiembre, el Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, reveló en su portal que de los 38.856 compatriotas que han sido deportados desde Estados Unidos y México, dicho grupo se concentró en construcción con 63.75%, cocina con un 13.45%, jardinería con 9.88%, la agricultura con 8.16% y la pintura con 4.76%. De los deportados, 6.181 señalaron que hablaban inglés. Por aparte, el origen de la fuerza laboral era procedente principalmente de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz. El rango de edad laboral se encuentra entre los 15 a 84 años. Y el gobierno de Guatemala dio a conocer sobre las acciones y planes para migrantes guatemaltecos retornados que buscan cubrir necesidades inmediatas, asimismo promover la autonomía y la dignidad. Autoridades de gobierno informaron sobre los avances del Plan Retorno al Hogar y el Centro de Atención y Registro de Migrantes CAR, ubicado en las instalaciones de Ferrocarriles de Guatemala, que ofrece servicios para reconocer y aprovechar las capacidades técnicas de los migrantes retornados. El Plan Retorno al Hogar se implementó esta segunda fase. Dentro de esta segunda fase se informa a los retornados que así lo desean sobre las disposiciones del gobierno y las oportunidades que se ofrecen para certificación de estudios por INTECAP y becas. Se están atendiendo ya a varios que han sido becados a través de INTECAP y también Oportuguate. Oportuguate en la página del MINTRAB ofrece estas oportunidades de empleo. Este centro, instalado bajo la dirección del Instituto Guatemalteco de Migración, busca ofrecer atención digna, orientación y herramientas para facilitar la reintegración social y económica de quienes regresan al país. Plan Retorno al Hogar, en efecto, como dice la vicepresidenta, nosotros como Ministerio de Trabajo hacemos la intermediación laboral entre las empresas y las personas buscadoras de empleo, en este caso los retornados. En cuanto a la juventud, en primer aspecto tenemos en el Ministerio de Trabajo un programa denominado Beca Mi Primer Empleo, que es diseñado específicamente a la juventud de 18 a 24 años. Importantes son las becas, como lo refiere la vicepresidenta, que está puesta a disposición de la población retornada, pero más que eso también el Ministerio de Trabajo y el INTECAP tenemos un convenio en la cual lo que se busca es ir preparar a la juventud en el idioma inglés, porque es un componente muy importante, y a través de los diversos países que tenemos convenios bilaterales, vienen a buscar, pero con ciertas capacidades, y eso nos hace hacer el convenio con el INTECAP, y además de eso es que el Ministerio de Trabajo preside la Junta Directiva del INTECAP. Estamos apostando a la territorialización de los servicios. Aunque el fenómeno de los retornados ha sido recurrente en los últimos 16 años, el comportamiento de las deportaciones podría incrementarse de acuerdo con las políticas implementadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos. Nos quedamos en Guatemala y es que la Procuraduría General de la Nación informó que trabajan en acciones para el proceso de reunificación familiar de adolescentes migrantes. Autoridades del organismo ejecutivo coordinan la agrupación familiar de los menores migrantes retornados desde Estados Unidos a través del Plan Retorno al Hogar, informó el Procurador General Julio Saavedra. Se toman en el marco del interés superior del niño, por lo que el gobierno de Guatemala recibirá en forma segura y ordenada a las niñas, niños y adolescentes que por disposición judicial
o voluntariamente retornen a Guatemala desde Estados Unidos y en general desde cualquier país del mundo. El artículo 26 de la Constitución Política de la República establece que a ningún ciudadano, a ningún guatemalteco, se le puede limitar, restringir o denegar su ingreso al territorio nacional. El funcionario destacó que el reto de Guatemala es conocer cuántos son para estar preparados, pero desconocen cuándo y cuántos menores estarían retornando. ¿Quiénes son? ¿Cuántos y cuándo? Al conocer la Procuraduría los nombres de quienes vienen, podemos hacer todo el trabajo de investigación social y activarnos y prepararlos. Ese es el reto. No obstante, el procurador dijo que las instituciones del Estado estarán en total disposición para recibir a los adolescentes. El entorno de nuestros connacionales obliga a nuestras instituciones a actuar sin demora y de manera responsable para su recepción, atención, registro y reunificación, tal y como hacía referencia. Y el gobierno de Honduras informó que está brindando acompañamiento a los compatriotas que residen en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal, esto con el objetivo de garantizar la defensa de sus derechos y ampliar las oportunidades de regularización migratoria. El gobierno ha puesto a disposición las asesorías legales. Estados Unidos es una república, de verdad, donde tiene sus instituciones enfocadas en darle servicios a la ciudadanía, ¿verdad? En este caso están las Cortes Supremas y todos los procesos legales que ellos puedan llevar a cabo, y en este caso se les ha brindado el apoyo necesario para que ellos puedan hacer uso de esa institucionalidad norteamericana. Así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.